Bueno, muy buenas tardes. Este es el video complementario a todo lo que tiene que ver relacionado con las señales y las formas de onda pues, que se presentan entre estos circuitos amplificadores clase E sin transformador de acople por conmutación de voltaje. Entonces, espero que ya se hayan visto el video previo y si no se lo han visto, pues espero que se lo vean porque es básicamente el análisis detallado de cómo es que se tienen que sacar esas formas de onda. Ahora, para este video simplemente voy a hacer una variación para que quede pues más claro el tema y para que ustedes mismos hagan variaciones dentro de las convenciones de puntos para que ustedes mismos sepan que están bien haciendo las señales, pues las formas de ondas de corriente, de voltaje, tanto de entrada y salida como en los transistores. Entonces, bueno, decíamos en el video pasado de que importantísimo siempre que en este transformador, ¿cierto? En este transformador que comienza acá en este circuito, siempre la convención va a ser más menos. ¿Listo? Y también que para los transformadores asociados, véalos, asociados a los transistores, el punto me indicaba el más, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner más y más. Y por lo tanto, pues la otra terminal del transformador pues va a estar en negativo y acá también en negativo. Entonces para este circuito básicamente vamos a ver la influencia que tiene que el punto esté situado en esta parte de acá abajo. Entonces recalco en múltiples veces en que siempre en el circuito del transformador de entrada la convención es más menos, no importa dónde esté el punto, siempre es más menos, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer básicamente es ver cómo cambia este punto acá situado en menos pues la dinámica de todas estas señales que se presentan en el circuito. Entonces, comenzamos. Dado que este punto está situado en negativo, ¿cierto? Quiere decir que esta señal de onda que está entrando así cuadrada se va a desfasar 180 grados. Entonces, ¿qué significa un desfase de 180 grados? Pues que se va a cambiar el ciclo en el que arranca la señal. Entonces, como ven, acá arrancamos en alto y acá vamos a decir que esto arranca en bajo, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, cuando el transformador llega acá, pues o sea, cuando la señal llega a estos transformadores chiquitos, lo que hace es que como está el punto situado en menos, él se invierte. Entonces, como pueden ver, ya la señal de onda arranca en el ciclo cero, por decirlo así, ¿cierto? Y ahora lo único que hay que tener en cuenta básicamente es que siempre, dado esta convención de puntos, siempre va a haber un transistor que tenga una base polarizada a negativo, ¿cierto? Situada a negativo. Entonces, como podemos ver, este fue el transistor, dado esta convención de puntos que ya habíamos dicho. En el transformador asociado al transistor, el punto indica el más, ¿cierto? Caso contrario, para el de entrada, que el punto no me indica dónde está el más, sino que el punto simplemente indica dónde se va a situar, pero siempre es más y menos en el de entrada, listo. Pero en los del transistor, siempre indica el más. Listo. Entonces, como vemos, este transistor tiene esta base situada a negativo, entonces lo que va a hacer es que nuevamente pues me va a volver a invertir la forma de onda que yo tenga acá en este punto, ¿cierto? Entonces vuelve y se invierte, entonces vamos a tener vamos a tener esta forma de onda, ¿listo? Y pues para como está la base situada en positivo, pues no va a haber cambio alguno, entonces va a tener la misma forma de onda acá, arranca bajito, arranca en el ciclo 0 y termina en el ciclo 1. Entonces vuelve y juega, la frase célebre y la que nos va a ayudar más es que si el transistor está encendido, quiere decir que está saturado, por lo tanto la corriente es máxima. Listo. Y si el transistor está apagado, pues entonces ahí sí no va a haber corriente, la corriente va a ser cero, cero igual a corriente. Listo. Entonces vamos a ver acá ahora sí las formas de onda. Entonces, para ver quién es el transistor que arranca primero, o que sí, que está encendido en el primer ciclo,
hay que ver el transistor que tenga la señal en alto, ¿cierto? En este caso fue el transistor Q1. Entonces, como ese transistor está encendido, ¿cierto? Ya vimos, si el transistor está encendido, ¿qué quiere decir? Que hay una corriente máxima. Entonces ya sabemos que la corriente de colector del primer transistor es máxima para el primer ciclo. Entonces vamos a dibujar una forma seno, ¿cierto? Para esta corriente. Acuérdense, esto es conmutación de voltaje porque lo que se está conmutando es el voltaje. Es un switcheo. ¿Listo? Entonces esta corriente va a ser máxima. Vamos a llamar a esta corriente, vamos a llamarla ICM o corriente de colector máxima. ¿Listo? Y como hay corriente, ¿qué quiere decir? Que no existe voltaje. O bueno, no existe voltaje en un caso ideal. Pero entonces digamos que el voltaje es mínimo para ese transistor. Entonces el voltaje en el colector 1 va a ser, digámoslo, mínimo. Sería 0 si el transistor fuera ideal. Ok. Entonces, listo. Ya completamos ese primer ciclo. Y entonces vamos a ver qué sucedió con el transistor 2. Entonces en el transistor 2, evidentemente, sí hay un voltaje, ¿cierto? Porque el transistor 2 no está conduciendo corriente, entonces sí existe una diferencia de voltaje aquí más menos VCE, ¿cierto? Y básicamente, como hay voltaje, entonces no va a haber corriente, ¿cierto? Entonces la corriente acá va a ser 0. Ahí se ve que sí es 0. Igual ustedes pueden mirar que cuando un transistor está conduciendo corriente, el otro no lo está haciendo. Y cuando un transistor tiene voltaje, el otro no lo tiene. Y para el otro ciclo entonces pues sería lo contrario. En este caso ya sería el que está conduciendo corriente, vuelve y juega una corriente IC max, ¿cierto? Y este sería el que no estaría conduciendo corriente, porque para el otro ciclo este es el que está apagado, ¿cierto? Para el segundo ciclo, ¿quién es el que está encendido? Entonces para el segundo ciclo el que está encendido es el transistor 2. Entonces como Q2 está on, quiere decir que está saturado, ¿cierto? Existe un voltaje de saturación acá. Sí, existe una saturación acá. Y pues entonces por ahí se va a ver el flujo de corriente IC2. Y no existe un voltaje, o el voltaje es básicamente ese voltaje de saturación del transistor. Puede ser 0 o puede ser un valor dado, si el transistor es ideal o no es ideal. Básicamente vamos a ver el análisis más adelante de dónde es que salen estas amplitudes respecto a los voltajes. Terminamos de completar acá el ciclo y nada, entonces acá se ve básicamente a lo que quiero llegar yo, que es concluir esto. Entonces cuando en un transistor hay corriente, ¿cierto? En el otro no va a haber corriente. Vuelve y juega acá no hay corriente, y en este de acá sí existe corriente. Y lo mismo para los voltajes. Cuando este transistor no tiene voltaje, el otro sí tiene el voltaje, y viceversa para el otro ciclo. Recordamos que las amplitudes máximas de estos es básicamente, sería VCC menos 2 saturación, ¿cierto? 2 veces la saturación. Y pues lo mismo para este punto acá, VCC menos 2 veces la saturación. Y ahora vamos a ver el juego con las corrientes de salida y los voltajes de entrada. Entonces vamos a ver, tenemos una corriente IC1, ¿cierto? Que eso básicamente es lo mismo para todos. Tenemos una corriente IC1 y tenemos una corriente IC2. Nos fijamos en este punto acá, ¿cierto? Respecto a esta corriente de salida. ¿Listo? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si las corrientes tienen el mismo sentido es porque están en fase. Entonces, si nos fijamos, la corriente IC1 pega por acá, y se va por acá. Y lleva el mismo sentido que I0, que I sub 0. Entonces, como lleva el mismo sentido, va a tener prácticamente la misma forma que esta. Entonces, IC1 va a tener la misma forma de salida para I0, ¿cierto? Entonces, luego juega este ciclo
está asociado con este ciclo acá arriba, ¿cierto? Caso contrario para la corriente IC2, porque la corriente IC2 está saliendo del punto y entonces la corriente IC2 está yendo en una dirección distinta a la que va la corriente I sub 0. Entonces, IC2 va a ser el aporte, pero desfasado 180 grados. Entonces, desfasado 180 grados, acuérdense que es básicamente una amplitud negativa. Entonces, vuelve y juega una amplitud negativa. ¿Qué valores tienen estas corrientes? Tienen unos valores que llaman I de salida máxima y I de salida máxima, listo. Y acá pues también I de salida máxima. Y básicamente, como ya habíamos dicho previamente, como estos circuitos son circuitos resonantes, netamente resistivos, no agregan desfases entre el voltaje y la corriente. Entonces, como no hay desfases, la forma de onda de la corriente es la misma forma de onda que la del voltaje. Y listo. Entonces, esta sería la explicación para las formas de ondas con una convención de puntos distinta. Pueden ustedes variar los puntos y guiarse estos videos para ver que pues no importa cómo cambien los puntos, si ustedes siguen el paso a paso acá y ven qué transistor está encendido y ve cuál es el que conduce corriente y cuál no, entonces básicamente pues se les va a hacer muy fácil sacar esas señales. En los próximos videos estaré pues ya más que todo viendo pues esta explicación y simplemente dando el análisis de dónde es que salen estas amplitudes de voltaje y estas amplitudes de corriente, de dónde salen esas demostraciones para que ustedes entiendan de dónde es que sale que estos amplificadores tengan eficiencias muy cercanas al 100%. Listo, muchas gracias, que tengan buena suerte, que les deseo éxitos en los parciales.